Bien, le toca a Federico Soriano cerrar el turno inicial de ponencias. Federico Soriano tiene una implicación mixta y totalmente híbrida en su comportamiento profesional y personal como arquitecto, en este momento responsable de la dirección de los que enseñan arquitectura, concretamente en Madrid, desde el área de proyectos. Y además me han dicho que manda mucho, o sea, que les dice lo que tienen que hacer a los profesores de Madrid. Averiguaremos cómo es eso. Tengo que hacer una advertencia respecto de la retórica de Federico, porque esto es así. Aviso a quienes escuchan que cuando Federico lanza una frase, al rato explota. Y luego lanza otra y uno se da cuenta que también explota. Federico utiliza este artilugio, esta capacidad de su retórica para ayudar, ilustrar estudiantes, profesionales, doctorandos. Lo notaréis, lo notarán. Las frases de Federico se te quedan enganchadas y explotan. A ver, Federico, tu explosión. Bueno, oye, no sé, ya venía yo como nervioso y ahora ya con esta presentación todavía... Entonces yo me quedaré en la silla, pero por apoyar los brazos así y no se note temblar el este. La verdad es que yo no tenía, bueno, es decir, no tenía muy claro cuál era lo que quería contaros, porque en el fondo yo creo que íbamos a coincidir un poco en las mismas cosas, es decir, que al final para parte del discurso es lo mismo, es decir, es la condición esta del deseo del placer, que es una cosa que lo tengo aquí escrita, o sea que están los gadgets, está la cosa del espacio público. Por otro lado era como la visión como desde no sé, desde la universidad o de lo que se enseña, no sé. Entonces yo he decidido como armar un discurso de una manera como distinta. Y en realidad generando alguna situación a lo mejor un poco provocadora. Las tres diapositivas en realidad solamente tendrán sentido como yo creo que al final, y es como para que cuando la gente se aburra pues las va viendo. Vamos a hacerlo como en tres fases, ¿no? La primera, esta cuestión de lo que se debería aprender en la universidad o lo que sea, ¿no? En realidad voy a hablar como de arquitectos. Fijaros esta frase, que yo la he leído en algún sitio y tengo como el autor, aunque penséis que ese autor es falso y que me la he inventado. Dice, antes de aprender a hacer edificios súper contemporáneos, los arquitectos deben ser capaces de experimentar los edificios de una manera súper contemporánea. Y dice la misma frase, que ya no es textual. Pero si hay alguien en nuestra sociedad que no sabe vivir súper contemporáneamente, son los arquitectos. Por lo que deberíamos ver qué pasa a nuestro alrededor. Claro, esta frase a mí me hizo reflexionar bueno, un poquito. ¿Por qué en realidad los arquitectos no sabemos vivir súper contemporáneamente? Porque tenemos un problema bastante gordo, que es que hemos aprendido a hacer espacios. Con lo cual, como lo hemos aprendido de pequeños, ya no hay manera de producir un reciclaje. Me parece que el elemento más importante de reciclar seríamos nosotros empezando a pensar cómo lo están produciendo otras determinadas personas. ¿Quién son las personas que viven súper contemporáneamente? Los estudiantes, porque en realidad todavía no han aprendido esta situación. Entonces yo creo que tenemos que en realidad encargarles los productos, no a los arquitectos, sino a los estudiantes que todavía están suspendiendo las asignaturas. Porque en realidad ellos todavía siguen viviendo. Puede ser que ellos no sepan cómo están viviendo contemporáneamente y a lo mejor nosotros sí lo podemos ver, pero nuestra misión es aprender en realidad de ellos cómo están viviendo súper contemporáneamente para que podamos incluso nosotros también vivir súper contemporáneamente. Bueno, porque en realidad ¿qué es lo que están viviendo o cómo estamos en esta condición de lo súper contemporáneo? ¿No? Que es una palabra bastante bonita porque es bastante larga, súper contemporáneamente. Pues yo me he ido como, no sé, como a leer a los filósofos que están escribiendo ahora. Y en realidad lo que nos dicen es que nuestra sociedad hoy es una sociedad que es una sociedad transparente y una sociedad cansada, una sociedad que está cansada. Es una sociedad transparente porque en realidad, aunque pensemos que somos súper sofisticados, también esta cosa súper sofisticada, en realidad todo está muy claro, todo está demasiado expuesto, todo se muestra. Si no se muestra, no existe. Si no lo hacemos como para ver, todavía no es, ¿no? Las cosas tienen que volverse también se vuelven transparentes porque no puede haber cosas negativas, nada, ¿sabes? ¿No? No es que tengamos que ocultar, tenemos que hacer desaparecer toda la negatividad de las cosas que existen, etc. Y entonces en ese momento todo se vuelve transparente, todo lo vemos.
Se vuelven también transparentes porque además las metemos dentro del torrente liso que tiene el capital, la comunicación y la información, y eso lo iguala todavía muchísimo más, ¿no? Y se vuelven transparentes porque en realidad desaparece el valor cultural, que es justamente lo que nos diferencia unos de otros, porque no tenemos la misma cultura, ni siquiera incluso viviendo en el mismo barrio ni en la misma casa, etcétera. Pero en realidad toda la sociedad, por lo que sea, por el capital, por los objetos, por la información, por la educación, incluso por convertirnos en sociedades que no pueden tener elementos negativos ni de dolor, todo al final se vuelve transparente. Todo es una situación como directa entre el ojo. Y luego la sociedad también es una sociedad de hombres cansados, porque en realidad ha cambiado como el orden o la disciplina o la obediencia respecto de lo que sea, que era una condición que podríamos pensar que era negativo, por una condición de emprendedores y de innovadores. O sea, todos tenemos que tener una empresa, todos tenemos que ser emprendedores, todos tenemos que ser innovadores, y eso es realmente agotador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que estar dopados, ¿no? El arquitecto tiene una condición de ser una persona dopada de visibilidad, dopada como de energía, de movimiento, de aceleración, porque precisamente en esa aceleración es lo que te permite seguir produciendo. La verdad es que esta situación entre el arquitecto que no sabe y el estudiante que sí sabe, y esta condición de la sociedad que te hace que al final lo acabes siendo como todo igual, tiene como un cuento o un mito que lo refleja bastante bien, que es el cuento de Kafka hablando de Prometeo. Prometeo, la verdad es que a mí me parece que es la auténtica visión como del arquitecto, es decir, esta persona que en un momento determinado roba el fuego, y lo roba el fuego a los dioses y es capaz de hacerlo. Es decir, nosotros robamos el fuego a la sociedad y nos apropiamos con el derecho de construir y decidir cómo tienen que habitar, ¿no? Y nos convertimos entonces ¿no? Y la sociedad en realidad, que es bastante lista, sabe que esto es ¿no? que hemos robado el fuego y nos castiga. El cuento este de Prometeo está bastante bien, ¿no? De Kafka. Es increíble que al final el referente que tenga yo que sacar aquí es una cosa de Kafka del año 30. Bueno, del año 17, que es increíble, que lo escriban en el año 17. Hace 100 años escribe. De Prometeo nos hablan 4 leyendas. Según la primera, lo amarraron al Cáucaso por haber dado a conocer a los hombres los secretos divinos y los dioses enviaron numerosas águilas a devorar su hígado en continua renovación. ¿Qué es lo que nos pasa? Nosotros hemos robado a la sociedad cómo tiene que vivir, cómo tiene que habitar, ¿no? Y la sociedad en realidad ahora nos está enviando las águilas y nos están devorando el hígado en continua renovación, ¿no? O sea, cuando ya el hígado está destrozado, vuelve a regenerar y vuelven a aparecer, ¿no? Es el castigo que nos manda la sociedad, ¿no? Cuando pensamos que vamos a construir un edificio, resulta que se viene para atrás y ya no lo podemos hacer, ¿no? Pues esta cosa. De acuerdo con la segunda leyenda, dice Kafka, Prometeo, deshecho por el dolor que le producían los picos desgarradores, se fue empotrando en la roca hasta llegar a fundirse con ella. Conforme a la tercera, su traición pasó al olvido con el correr de los siglos. Los dioses lo olvidaron, las águilas lo olvidaron y él mismo se olvidó. Fijaros que es como casi una descripción de nuestra profesión. Con arreglo a la cuarta, todos se aburrieron de esta historia absurda. Se aburrieron los dioses, se aburrieron las águilas y la herida se cerró de tedio. Solo permaneció el inexplicable peñasco, que es la arquitectura. La leyenda pretende descifrar lo indescifrable. Como surgida una verdad, tiene que remontarse a lo indescifrable, ¿no? O sea, esta es una situación como que nos pasa, ¿no? Es decir, que tenemos que estar nosotros diciendo cómo se habita, cómo se tienen que construir los espacios, cómo nos tenemos que organizar, y en realidad esta situación al final lo único que nos convierte es en una roca anclado en las primeras ideas que tuvimos, ¿no? Esperando a ver si vienen nuevos arquitectos jóvenes que vuelvan a robar un fuego que todavía no sabemos cuál es, ¿no? ¿Qué queda? Pues estos mitos que nos aburren, ¿no? El tedio. En realidad esto lo que viene es un poco como la misma historia de lo que decías del deseo. Es decir, en realidad todo arranca de una necesidad. Nuestra primera misión que tuvimos es resolver una necesidad. Todo en la sociedad tiene un primer punto que es resolver una necesidad. Hay que tener una necesidad de hambre, o sea, de alimentos, una necesidad de casas, una necesidad de sanidad, una necesidad, ¿no? Pero esta situación de lo necesario desapareció en un momento determinado, producto como del propio desarrollo que tiene el mundo, y se fue sustituido por el deseo, ¿no? Por el deseo. Pero ya un deseo que en el inicio era un deseo de resolver una necesidad, pasó a un deseo de tener, o sea, simplemente de tener, aunque no tuvieras la necesidad,
hasta un momento en el cual lo tenemos, en el cual toda la sociedad y nosotros, respondiendo a esta misma situación, solamente resolvemos a través del deseo en sí mismo, del deseo. Un deseo que es inacabable, insaciable, insatisfecho, solitario, agobiante, transparente, cansino, ¿sabes? Que además no da placer, porque solamente es un deseo. La verdad es que la diferencia entre el deseo y el placer es bastante grande, aunque me estoy enrollando fuera del rollo, pero es que este problema me interesa muchísimo. O sea, el deseo en realidad nunca se satisface, mientras que el placer llega un momento en que lo cumples y te satisface, ¿no? Por eso el placer, ¿no? Por eso tienes como, quiero decir, la droga o el sexo es placer, no es un deseo, ¿no? A pesar de que haya gente que tenga deseo y no lo pueda tener, pero siempre es un placer, ¿no? Un deseo, porque el deseo nunca se satisface, ¿no? Y el placer, aunque se sacie y luego lo vuelvas a tener, se sacia, ¿no? Nosotros habíamos primero resuelto necesidades y ahora en realidad solamente estamos pensando en resolver deseos, como si fuéramos, ¿sabes?, como los lacayos del deseo. Muchas veces nos inventamos nosotros los deseos de lo que tiene que producirse para generar nuestra propia supervivencia, ¿no? Y sin embargo nos olvidamos que a lo mejor el asunto estaba en la condición del placer, ¿no? Entonces, ¿quién da el placer? El placer a lo mejor no lo dan las situaciones que nosotros habíamos visto, sino las que la gente tiene, ¿no? Yo creo que en esta sociedad, y con esto ya como remato, ¿no?, en lo que tienen las cosas, ¿no? En esta sociedad que nosotros tenemos de transparencia y de cansineo, la cueva, que es nuestro primer mito, y los espacios que son con recovecos, ¿no?, que tienen estas especies como de puntos donde nos ocultamos y no están bien vistos, ya han desaparecido. Todos los pisos tienen que ser esta cosa como de un loft, todo tiene que ser como limpio, todo tiene que ser como visible, ¿no? Y en realidad, a lo mejor lo que deberíamos pensar es que precisamente si nosotros tenemos que trabajar sobre el habitar, lo que tendríamos es que no pensar en los espacios, en las condiciones que han ido construyendo lo que era nuestro referente, ¿no? Y dejar que el habitar lo produzcan los objetos que tiene la gente, cualquier objeto, ¿sabes? O sea, yo creo que ya el habitar ya no pertenece ni al espacio, ni a la arquitectura, ni a nosotros, sino que pertenece al mobiliario, a lo que la gente tenga que, ¿sabes?, a lo que la gente tenga que comprar. Si lo compra por deseo, pues tendrá un habitar como de los deseos, y si lo compra por placer, lo tendrá tendrá un habitar del placer. Ya no son vacíos habitados, ya no son vacíos que tienen como paredes sobre las cuales se colocan las situaciones, sino que lo que va a depender exclusivamente es de los gadgets, ¿no? Los muebles son transparentes, caben en la mano. El futuro está en los muebles que nos caben en la mano. El mobiliario no es un objeto, sino que ya es un producto tecnificado, es una marca, es algo que es lo sorprendente y es además un mobiliario tecnificado que nos propone el disfrute. Yo creo que el futuro, si en realidad me tienes que producir como una frase final en esta cuestión, yo creo que el futuro se producirá cuando os unáis a Apple y produzcáis un inodoro que quepa en la mano. O sea, que lo podamos sacar así, ya no tenemos ni que llevarlo como a una plaza, o sea, llevas el inodoro en la mano, llevas, ¿sabes?, el otro gadget, y en realidad en ese momento se produce como el habitar del futuro. Una alianza Apple-Roca. Bueno, ya vemos este viaje circular que hemos hecho, en el que empezábamos en las pequeñas cosas y hemos vuelto a aterrizar en manos de las pequeñas cosas, o con las pequeñas cosas en las manos, ¿no? En esta lógica que nos plantea Federico. Bien, me ha recordado en ese viaje también que conecta el pasado y el futuro, ¿no? Ese viejo lar de la cultura romana o antigua, en la que la casa como tal no es ese espacio construido, ese lugar del que hay una propiedad, del que se argumentan otro tipo de consideraciones, sino que en realidad era el conjunto de pequeñas cosas, de pequeños objetos, de figuritas, que eran tu pasado, tus antepasados. ¿Y qué es lo que iba contigo? Y en la medida en que esas figuritas se reinstalaban en otro lugar, eso pasaba a ser tu casa, tu lar, tu hogar. La arquitectura, tu espacio, tu lugar, no era la construcción, no era la ciudad, sino que eran tus recuerdos, era tu memoria, era la pequeña cosa, curiosamente instrumentalizada en estos gadgets.